Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida al Teatro Estefanía Chávez de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Me es súper grato inaugurar este evento con una persona que todos admiramos, que es un honor que nos acompañe aquí, que es la arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola. Les agradezco la asistencia, la espera que tuvimos y agradecerle muchísimo a Greta Arcila, fundadora de Local Design Magazine, que gracias a ella se realiza este evento, también en conjunto con el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. Yo soy Ana Paula García Colomé y soy coordinadora general del centro. Entonces, bueno, agradecerle al equipo de CIDI, al equipo de la facultad y en especial al equipo de Glocal que nos pudo traer esta gran invitada que tenemos el día de hoy. Les platico un poquito de Greta Arcila y la verdad es que la historia yo sabía que existía, pero nos conocemos desde hace relativamente poco y le agradezco infinitamente porque siempre ha sido una embajadora de esta universidad, de la Universidad de la Nación. Y nos promueve y nos trae grandísimos invitados y tiene mucho amor por esta universidad. Ella tiene 25 años de experiencia en medios especializados, es historiadora del arte, maestra del arte moderno contemporáneo por Casa Lam, tiene una especialización en arquitectura y diseño sustentable por la Ibero y estudios de estrategias digitales, máster en producción editorial y estudios también en Yale University, donde cursa la especialización de editorial Publishing Marketing. Funda la casa editorial CEE en el año 2010, que con el título de Local Design Magazine se ha convertido en la voz del diseño en México por su propuesta de vanguardia. Ha colaborado con un montón de marcas y diseñadores renombrados como Karim Rashid, Sordo Madaleno Arquitectos, Héctor Esraue, los Norten, los hermanos Burulek, Teodoro González de León, Patricia Urquiola y bueno, la lista en realidad es infinita. Este año Glocal cumple 15 años y lo va a celebrar efectivamente con el rediseño de su imagen y el lanzamiento de su podcast. En 2011, Greta crea el premio Noldis Red, el cual ha logrado posicionarse como un gran reconocimiento que premia la mejor arquitectura e interiorismo diseñado en México. Sin duda, Local Design Magazine es el único título mexicano con alianzas con los eventos más importantes del diseño, entre ellos incluyendo el Salón Internacional del Móvil, ICFF and Wanted Design, México Design Week, Sonamaco y muchos otros más. Entonces, bueno, súper reconocida Greta y agradeciéndole siempre que también nos acerca a este tipo de eventos y este tipo de arquitectos y diseñadores que nos nutren día a día. Y con mucho gusto le voy a pasar la palabra y antes me encantaría mencionar que yo soy fan de la arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola. En 2006 estudié diseño industrial y en 2006 tuve la oportunidad de irme al Politécnico de Milán a estudiar y mi primer salón del móvil la descubrí y dije wow. Y a partir de ahí fue un nombre que se quedó cada año en mi mente de ir a ver qué hacía Patricia Urquiola. Porque para mí era como la tendencia del diseño y lo que marcaba y ver las texturas que usaba y los colores que presentaba y todo aquel mobiliario que cuando lo veías decías quiero sentarme, quiero tocarlo, quiero cargarlo y quiero usarlo. Entonces para mí pues la verdad es un orgullo y me entusiasma mucho este día contar con la presencia de la arquitecta y diseñadora aquí. Bienvenidas y bienvenidos sean y le dejo la palabra a Greta Arcila. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que vinieron. Yo sé que para todos los profesionales les toma un tiempo y gracias por regalarnos este tiempo tan valioso en una ciudad tan grande como lo es México. Llegar acá para todos es un tiempo, les agradezco desde ahí. Agradezco infinitamente, definitivamente a la universidad por abrirnos el espacio y también agradezco porque hace 15 años, aquí fue de las primeras presentaciones que tuvimos con Enrique, no con Alberto, no. Con Ariel Rojo que nos diseñó esa portada en aquel entonces para mí es un lugar pues que tiene cierto, que me mueve mucho, gracias desde ahí. Y bueno, pues hoy nos acompaña pues gente que hace posible que la industria del mueble suceda y bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Enrico Rayo, director comercial de Casina, por acompañarnos. Gracias Carlos Trujillo, Francisco Acuña, directores y fundadores de Piacere, por buscarme y por lograr esto que suceda. Y bueno, gracias a las autoridades de la facultad que hacen que todo esté aquí. Les presento, bueno, voy a hablar brevemente de Patricia. Hablar de Patricia es como desigual, como reduces algo tan grande en talento en pocas palabras. Entonces voy a hacer una breve introducción de quién es Patricia. Ella nació en Oviedo, en España, y se formó en el Politécnico de Milán
Ha dejado huella profunda en el mundo del diseño a través de una obra que combina sensibilidad, innovación y una visión profundamente humana del espacio y los objetos. Su trabajo abarca desde el diseño industrial e inmobiliario hasta la arquitectura interior, siempre con una identidad marcada por la experimentación, la elegancia, el diálogo entre tradición y modernidad. Gurriola ha colaborado con las grandes firmas del diseño, entre muchas, y hoy pues nos acompaña con Casina, de la cual es directora artística. Su visión transgresora y al mismo tiempo profundamente poética ha roto fronteras entre disciplinas, demostrando que el diseño puede transformar no solo espacios, sino también la forma que vivimos y nos relacionamos con el entorno. Para nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios y local, su presencia aquí es una gran inspiración, es una oportunidad invaluable para escuchar de primera mano a una maestra del diseño, cuyo trabajo ha sido referencia para grandes generaciones de arquitectas, diseñadores y creadores de todo el mundo. Gracias, Patricia, por acompañarnos, es un honor para nosotros. Y bueno, ahorita la vamos a escuchar, pero primeramente le voy a pedir a Enrico Real que nos platique qué es Casina, para que la gente que está acá también sepamos el valor que tiene Casina en el mundo del diseño. Gracias, Enrico. Muchas gracias, muy honorado de ver un número tan grande de público, y quiero también agradecer a Francisco Acuña y Carlos Trujillo por esa gran oportunidad y la ayuda y el soporte que están donando a Casina en el desarrollo en un mercado importante como México. Voy a hacer una introducción muy rápida de la empresa. Es una empresa que tiene un valor particular, un valor más grande del valor normal de una marca de lujo, porque es una empresa que ha realizado realmente la historia de la industria del design italiano y sobre todo del design industrial europeo. Es una empresa que fue fundada por dos hermanos como pequeña carpintería, una empresa artesanal que producía mesas y sillas en madera. Interesante es señalar que en el año 1928, un año después, en manera totalmente independiente, Le Corbusier presentaba en París su colección de muebles que realizó una revolución total en las formas, en los materiales, en el lenguaje. Es un caminamiento de Le Corbusier que se cruzará con el caminamiento de Casina, creando una historia muy interesante. Un pasaje que es muy interesante, muy importante para la empresa son los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los arquitectos más importantes de Italia, como Gio Ponti, Nino Zoccada, tuvieron el cargo de decorar los barcos de cruceros que conectaban la Europa a Estados Unidos cuando los aviones todavía no existían. Y decoraban la primera clase con un diseño muy importante, muy elegante, muy sofisticado, en grandes cantidades y con una calidad extrema, porque la utilización de un barco de crucero es muy intenso, como puede imaginar. Y Casina se manifestó como el proveedor privilegiado para realizar estas producciones de grandes cantidades con una calidad extrema y sobre todo con la capacidad de realizar industrialmente el diseño del arquitecto. El diseñador era el padre del producto y Casina era la madre del producto realizando un proyecto industrial. Esa capacidad se manifiesta de manera muy importante. Casina diviene el punto de contacto de referencia por los arquitectos y entra a ser parte de un círculo de intelectuales, artistas, arquitectos que ponen Cesare Casina, un emprendedor genial, siempre al frente de ese movimiento de innovación, de experimentación y de innovación continua. En este momento empiezan dos caminos paralelos. Un camino de innovación e inversión tecnológica continua con los diseñadores más contemporáneos, pero también una misión de representar los arquitectos protagonistas del movimiento modernista y del movimiento nacionalista. En 1964 Cesare Casina, gracias a sus contactos con ese círculo intelectual y principalmente Dino Gavina, va a comprar los derechos de la colección de Corbusier por una señora suiza, Elie Weber. En esa manera Casina va a llevar al mercado una colección que por 40 años era totalmente desaparecida. Nadie fue capaz de producir esa colección a un precio democrático, disponible al público, y Casina fue la primera a realizar eso, y la colección fue un suceso comercial enorme y hoy todavía es la colección más vendida y más copiada del mundo entero.
Nel cammino parallelo della tecnologia continua e dell'inversione nella novedad e nella tecnologia, nel 1966 Cassina realizza una grandissima trasformazione, rivoluzione industriale con il moldeo de inyección de poliuretano, revolucionando la producción de las butacas y sofás, con una primera producción realmente industrial. Y después la C&B, que era Cassina e Busnelli, diventa B&B, Bancos y Busnelli, como una società indipendente que todavía hoy es una società de grandísimo suceso. Siempre con ese camino paralelo, en 1973, Cesare Cassina decide de comprar los derechos de otros protagonistas del movimiento modernista, como Asplundh, Rietveld, Mackintosh mismo y otros, y realiza la colección que se llama la colección de Maestri. Y en 1991 va a ganar el premio Compasso d'Oro, que no es el primero Compasso d'Oro de Cassina, pero es el primer premio que va a ganar sin ser conectado a un producto mismo. Es un premio a la carrera y a la misión industrial y cultural que Cassina ha realizado en su historia. 2005 Cassina ha comprado por un fondo de private equity italiano, 2014 para una familia americana que todavía hoy es la accionista de referencia y que no permite de hacer inversión y nos crece en todo el mundo. Y del 2015 empieza la colaboración fantástica con Patrizio Chiola, que racconterà más tarde en qué cosa se materializa. El año pasado hemos comprado otra marca fantástica italiana que se llama Zanotta, que ha hecho una parte de la historia del design industrial italiano, y estamos desarrollando esta empresa a nivel internacional porque merita un grande sviluppo, un grande desarrollo. Por tanto, como puedes entender, los valores de esa empresa son, por un lado, la orientación continua a la tecnología y a la innovación y a la experimentación, junto a la misión cultural de defender la autenticidad y la originalidad de la obra intelectual de los arquitectos más importantes de la historia. Esa es una batalla que hacemos todos los días en todo el mundo, con inversiones importantes para defender esos derechos intelectuales. En la nuestra producción es una combinación fantástica de procesos manuales y de artesanado que se tramandan de generaciones juntos a los maquinarios y a la automatización más moderna que tenemos. Y la última cosa que caracteriza a Cassina, gracias a su historia y a su coherencia, es una influencia cultural extraordinaria que vede Cassina colaborarse continuamente con marcas de lujo del nivel más alto como el Louis Vuitton, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, y con artistas modernos y contemporáneos. Un ejemplo de eso es la colaboración que hemos hecho con Karl Lagerfeld, que es un fotógrafo extraordinario y ha publicado con Style, un editor muy importante, un libro de fotografía solamente de piezas de Cassina fotografadas por su ojo especial. Una obra extraordinaria. ¿Ok? Es una empresa pequeña, tenemos 400 personas que tienen un sentido de pertenencia extraordinario, hay muchísimas personas que trabajan de más de 40 años con la empresa. Es locada en el norte de Milano, tenemos 2 fábricas allá, que producimos en esas 2 fábricas el 70% de las ventas, y el 30% resta siempre producido en Italia, Made in Italy 100%. ¿Ok? El resultado es una colección extraordinaria, tenemos la colección más grande de iconos del design del mercado, no hay una otra marca que tiene una colección tan grande, es un archivo de decenas de millares de piezas que podemos un día llevar en muestras, en eventos, en museos. La gran dificultad del nivel de management y de marketing es poner eso en ser extraordinario en una manera que sea comprensible para el público y que sea moderna en términos de oferta. Hemos, por tanto, creado una estrategia que llamamos Cassina Perspective, y muy simplemente creas ambientes mezclando iconos
con productos contemporáneos. Cassina puede contar la historia de design en cada ambiente de la casa. Vamos a ver unos ejemplos. Vai, vediamo i negozi. Vai. Tenemos 50 tiendas monomarcas en el mundo, 11 son indirectas, distribuidos en todo el mundo, y tenemos 800 puntos de ventas en todo el planeta. Aquí tenemos unos ejemplos que vi invito a ver cómo está muy coherente siempre, independiente del sitio del continente, la imagen de la marca. ¿Vai? Madrid, Aten, vai. Dubai con una villa muy moderna, por una ciudad extremadamente moderna, Miami. Tenemos 23 tiendas en China y tenemos un mercado muy importante también en Japón. Y como ves, hay siempre una imagen que resta muy coherente. Última cosa que quiero decir, muy importante, que no solo tenemos una grande distribución a nivel retail, pero tenemos también una división que se ocupa de grandes proyectos, contracts, donde continuamos la actividad de los años 50 con los arquitectos produciendo productos a medida. Es una división Custom Interiors y hacemos proyectos de grandes hoteles, de locales públicos, de locales gobernativos, de oficinas, donde realizamos productos su diseño del arquitecto con una grandísima flexibilidad. Es una gran ocasión para Cassina porque tenemos contactos con los estudios de arquitectura más importantes del mundo, con los emprendedores, business people más importantes del mundo. Eso permite a Cassina de estar un líder mundial todavía hoy. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Bueno, que me han dicho de moverme un poco más al centro para la imagen que tiene, ¿no? Bien. Bueno, pues lo que pasa es que aquí miro mal de lado. O sea que, bueno, ¿está bien aquí? Venga. Os saludo a todos. Encantada de estar en esta facultad, estar en esta universidad. Vine aquí en el 18, pues hace unos cuantos años, pre-COVID, y visité, fuimos todo un día caminando por toda esta universidad. Tengo recuerdos maravillosos, es un honor estar hablando en esta sala para vosotros. Ayer estuvimos, por ejemplo, comiendo, fue una ocasión así muy natural, que salió con Mauricio Rocha, vuestro también arquitecto, que viene aquí, y en Madrid, ni hace una semana, estaba con Frida Escobedo, de esta facultad, porque éramos parte las dos del jurado del OEB, que es un premio del Craft, que es el que lo ganó, un mexicano el año pasado, y que ella se añadió este año a nuestro jurado y ha sido, bueno, pues 3 días juntas y bueno, con varias personas, muy interesante. Aquí empezamos. Bueno, pues esto es mi trabajo, ahí un poco que iré un poco atravesando. No os voy a hacer una lectura de mi trabajo desde el principio, para nada, voy a empezar por el final. Y más bien, yo creo que voy a hablar como del último año, del último periodo, porque creo que al final es lo que me apetece contar. O sea, que yo creo que al final todos nos contamos a través de, a lo mejor solamente un comentario, o a través de una serie de proyectos, ya son muchos, y así todo se entiende mucho de cómo es una personalidad, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, esto es una instalación que hemos hecho ahora, que un gran honor en la Bienal de Arquitectura de Venecia, el tema que sabéis este año es para nosotros, el año que viene es para arte, cada 2 años funciona así, y la verdad que ha sido interesantísimo que he participado con un equipo con un biólogo, un físico, una historiadora de arquitectura interesantísima, Beatriz Colomina, y con Mark Wigley, y yo como la parte de design, escenografía y todo. En el estudio nos interesamos mucho en arquitectura efímera, hemos hecho muchas instalaciones en la Triennale y en muchas ocasiones, o sea que es una parte de nuestro trabajo, creo. Cuando hablamos de Internet es una parte,
maravillosa, pero también tenemos mucho tema sobre este tipo de instalaciones. Muy felizmente el tema era la apertura de las corderías, que es un espacio donde este año estaban todos los proyectos, porque el edificio de los proyectos especiales estaba en obras y había un poco de densidad, pero fue interesante porque éramos uno de los 2 proyectos de apertura, y era a la apertura de este gran edificio, pues había un muro, era un muro que éramos nosotros en realidad. The Other Side of the Hill es el nombre, el otro lado de la colina de este muro. El muro, era un tema que hablamos con estas personas que son un poco más allá de nuestro tema de arquitectura y de diseño, y era una conversación sobre cómo la población humana está teniendo una crescita, no digo una palabra en italiano, va bien, exponencial, pero que a la vez está exponencial. Nosotros estamos ya a ese punto, que estamos casi al punto de arriba, empieza desde los como 3.000 años, hace 3.000 años. Llegaremos a un punto donde muchas de las poblaciones terrestres están todas reduciéndose. Por ejemplo, deciros Corea, Japón, incluso México. Europa ya ni os cuento. Entonces, en esta exponencial, a la vez también va a haber una especie de posible, en tiempos bastante cercanos, una gran caída de población bastante dramática, en la cual se está analizando. Para no dar solo malas noticias, el tema nuestro era, bueno, entonces que cuando hay tiempo, o un poco de tiempo, es interesante comparar, entender, analizar. Nos pusimos a hacer un razonamiento con biólogos y con físicos sobre todo un tema de cambio de escala y ver cómo las bacterias, por ejemplo, un mundo que interesaba mucho también a la arquitecto historiadora, que también a la misma vez está haciendo en Milán una muestra de design en microbiología, cosa que es muy interesante para todos nosotros, porque hay que ampliar del humano al no humano. Estamos todos con muchas nuevas curiosidades, yo creo que desde hace unos años, y la teoría era, bueno, vamos a hacer el muro, lo voy a hacer como una especie va una atrás, por favor, solamente, un muro que está hecho como si fuéramos nosotros, nos cierra, pero puedes ir por los lados, y tiene la posibilidad de ver, bueno, ¿qué pasa detrás de este problema, o este espacio un poco vacío, problemático? Interesante, porque un color verde, que dices ya un color así un poco penicilina, un color que no es el del adobe, o no es el color de la tierra, ¿no? Pasamos. Esta especie de escenografía vacía, por detrás tenía una especie de scaffolding, de estructura, que en realidad se volvía la estructura de una imagen cambiada de escala de un mundo microbiológico que no vemos, pasado a la escala humana para que lo entendamos conceptualmente solamente, y para hacernos un poco reflexionar. Las bacterias viven desde hace muchísimo más tiempo que los humanos, y el sistema por el cual no han invadido todo el terrestre y han dejado espacio a otro tipo de presencia vivente, porque ellos tienen, ellas, digamos como queramos, o no les pongamos calificativo, o no les pongamos como definición, ¿no? Tienen algo maravilloso, que cuando se expanden, cuando son demasiadas, crean arquitectura. La arquitectura la hacen para contener la presencia, y hacen arquitecturas interesantísimas, muy bien estudiadas ahora, los biofilm, y esas arquitecturas les ayudan a contenerse, a quedarse tranquilas, hasta incluso desaparecer por una temporada muy larga.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida al Teatro Estefanía Chávez de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Me es súper grato inaugurar este evento con una persona que todos admiramos, que es un honor que nos acompañe aquí, que es la arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola. Les agradezco la asistencia, la espera que tuvimos y agradecerle muchísimo a Greta Arcila, fundadora de Local Design Magazine, que gracias a ella se realiza este evento, también en conjunto con el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. Yo soy Ana Paula García Colomé y soy coordinadora general del centro. Entonces, bueno, agradecerle al equipo de CIDI, al equipo de la facultad y en especial al equipo de Glocal que nos pudo traer esta gran invitada que tenemos el día de hoy. Les platico un poquito de Greta Arcila y la verdad es que la historia yo sabía que existía, pero nos conocemos desde hace relativamente poco y le agradezco infinitamente porque siempre ha sido una embajadora de esta universidad, de la Universidad de la Nación. Y nos promueve y nos trae grandísimos invitados y tiene mucho amor por esta universidad. Ella tiene 25 años de experiencia en medios especializados, es historiadora del arte, maestra del arte moderno contemporáneo por Casa LAM, tiene una especialización en arquitectura y diseño sustentable por la Ibero y estudios de estrategias digitales, máster en producción editorial y estudios también en Yale University, donde cursa la especialización de editorial Publishing Marketing. Funda la casa editorial CEE en el año 2010, que con el título de Local Design Magazine se ha convertido en la voz del diseño en México por su propuesta de vanguardia. Ha colaborado con un montón de marcas y diseñadores renombrados como Karim Rashid, Sordo Madaleno Arquitectos, Héctor Esraue, los Norten, los hermanos Burulek, Teodoro González de León, Patricia Urquiola y bueno, la lista en realidad es infinita. Este año Glocal cumple 15 años y lo va a celebrar efectivamente con el rediseño de su imagen y el lanzamiento de su podcast. En 2011, Greta crea el premio Noldisher, el cual ha logrado posicionarse como un gran reconocimiento que premia la mejor arquitectura e interiorismo diseñado en México. Sin duda, Local Design Magazine es el único título mexicano con alianzas con los eventos más importantes del diseño, entre ellos incluyendo el Salón Internacional del Móvil, ICFF and Walter Design, México Design Week, Sonamaco y muchos otros más. Entonces, bueno, súper reconocida Greta y agradeciéndole siempre que también nos acerca a este tipo de eventos y este tipo de arquitectos y diseñadores que nos nutren día a día. Y con mucho gusto le voy a pasar la palabra y antes me encantaría mencionar que yo soy fan de la arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola. En 2006 estudié diseño industrial y en 2006 tuve la oportunidad de irme al Politécnico de Milán a estudiar y mi primer salón del móvil la descubrí y dije wow. Y a partir de ahí fue un nombre que se quedó cada año en mi mente de ir a ver qué hacía Patricia Urquiola. Porque para mí era como la tendencia del diseño y lo que marcaba y ver las texturas que usaba y los colores que presentaba y todo aquel mobiliario que cuando lo veías decías quiero sentarme, quiero tocarlo, quiero cargarlo y quiero usarlo. Entonces para mí pues la verdad es un orgullo y me entusiasma mucho este día contar con la presencia de la arquitecta y diseñadora aquí. Bienvenidas y bienvenidos sean y le dejo la palabra a Greta Arcila. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que vinieron. Yo sé que para todos los profesionales les toma un tiempo y gracias por regalarnos este tiempo tan valioso en una ciudad tan grande como lo es México. Llegar acá para todos es un tiempo, les agradezco desde ahí. Agradezco infinitamente, definitivamente a la universidad por abrirnos el espacio y también agradezco porque hace 15 años, aquí fue de las primeras presentaciones que tuvimos con Enrique, no con Alberto, no. Con Ariel Rojo que nos diseñó esa portada en aquel entonces para mí es un lugar pues que tiene cierto, que me mueve mucho, gracias desde ahí. Y bueno, pues hoy nos acompaña pues gente que hace posible que la industria del mueble suceda y bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Enrico Raggi, director comercial de Casina, por acompañarnos. Gracias Carlos Trujillo, Francisco Acuña, directores y fundadores de Piacere, por buscarme y por lograr esto que sucede
suceda. Y bueno, gracias a las autoridades de la facultad que hacen que todo esté aquí. Les presento, bueno, voy a hablar brevemente de Patricia. Hablar de Patricia es como desigual, como reduces algo tan grande en talento en pocas palabras. Entonces voy a hacer una breve introducción de quién es Patricia. Ella nació en Oviedo, en España, y se formó en el Politécnico de Milán. Ha dejado huella profunda en el mundo del diseño a través de una obra que combina sensibilidad, innovación y una visión profundamente humana del espacio y los objetos. Su trabajo abarca desde el diseño industrial e inmobiliario hasta la arquitectura interior, siempre con una identidad marcada por la experimentación, la elegancia, el diálogo entre tradición y modernidad. Urquiola ha colaborado con las grandes firmas del diseño, entre muchas, y hoy pues nos acompaña con Casina, de la cual es directora artística. Su visión transgresora y al mismo tiempo profundamente poética ha roto fronteras entre disciplinas, demostrando que el diseño puede transformar no solo espacios, sino también la forma en que vivimos y nos relacionamos con el entorno. Para nuestra máxima casa de estudios y local, su presencia aquí es una gran inspiración, es una oportunidad invaluable para escuchar de primera mano a una maestra del diseño, cuyo trabajo ha sido referencia para grandes generaciones de arquitectas, diseñadores y creadores de todo el mundo. Gracias, Patricia, por acompañarnos, es un honor para nosotros. Y bueno, ahorita la vamos a escuchar, pero primeramente le voy a pedir a Enrico Real que nos platique qué es Casina, para que la gente que está acá también sepamos el valor que tiene Casina en el mundo del diseño. Gracias, Enrico. Muchas gracias, muy honorado de ver un número tan grande de público, y quiero también agradecer a Francisco Acuña y Carlos Trujillo por esa gran oportunidad y la ayuda y el soporte que están donando a Casina en el desarrollo en un mercado importante como México. Voy a hacer una introducción muy rápida de la empresa. Es una empresa que tiene un valor particular, un valor más grande del valor normal de una marca de lujo, porque es una empresa que ha realizado realmente la historia de la industria del design italiano y sobre todo del design industrial europeo. Es una empresa que fue fundada por dos hermanos como pequeña carpintería, una empresa artesanal que producía mesas y sillas en madera. Interesante es señalar que en el año 1928, un año después, en manera totalmente independiente, Le Corbusier presentaba en París su colección de muebles que realizó una revolución total en las formas, en los materiales, en el lenguaje. Es un caminamiento de Le Corbusier que se cruzará con el caminamiento de Casina, creando una historia muy interesante. Un pasaje que es muy interesante, muy importante para la empresa son los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los arquitectos más importantes de Italia, como Gio Ponti, Nino Zoccada, tuvieron el cargo de decorar los barcos de cruceros que conectaban la Europa a Estados Unidos cuando los aviones todavía no existían. Y decoraban la primera clase con un diseño muy importante, muy elegante, muy sofisticado, en grandes cantidades y con una calidad extrema, porque la utilización de un barco de crucero es muy intenso, como puede imaginar. Y Casina se manifestó como el proveedor privilegiado para realizar estas producciones de grandes cantidades con una calidad extrema y sobre todo con la capacidad de realizar industrialmente el diseño del arquitecto. El diseñador era el padre del producto y Casina era la madre del producto realizando un proyecto industrial. Esa capacidad se manifiesta de manera muy importante. Casina diviene punto de contacto de referencia por los arquitectos y entra a ser parte de un círculo de intelectuales, artistas, arquitectos que ponen Cesare Casina, un emprendedor genial, siempre al frente de ese movimiento de innovación, de experimentación y de innovación continua. En este momento empiezan dos caminos paralelos. Un camino de innovación e inversión tecnológica continua con los diseñadores más contemporáneos, pero también una misión de representar los arquitectos protagonistas del movimiento modernista y del movimiento racionalista. En 1964 Cesare Casina, gracias a sus contactos con ese círculo intelectual y principalmente Dino Gavina, va a comprar los derechos de la colección de Corbusier por una señora suiza, Elie Weber.
En esa manera Cassina va a llevar al mercado una colección que por 40 años era totalmente desaparecida. Nadie fue capaz de producir esa colección a un precio democrático, disponible al público, y Cassina fue la primera a realizar eso, y la colección fue un suceso comercial enorme y hoy todavía es la colección más vendida y más copiada del mundo entero. Nel cammino parallelo della tecnologia continua e dell'inversione nella novedad e nella tecnologia, nel 1966 Cassina realizza una grandissima trasformazione, rivoluzione industriale con il moldeo de inyección de poliuretano, revolucionando la producción de las butacas y sofás, con una primera producción realmente industrial. Y después la C&B, que era Cassina e Busnelli, diventa B&B, Bancos y Busnelli, como una società independiente que todavía hoy es una società de grandísimo suceso. Siempre con ese camino paralelo, en 1973, Cesare Cassina decide de comprar los derechos de otros protagonistas del movimiento modernista, como Asplund, Electric. Soy del norte de España, donde migraban era para México, para ahí o también para Cuba. No se migraba por Europa, por mucho más para aquí, luego volvían, eran muchas historias, ¿no? En Cassina, otros temas que también acompañan, no solo el producto, es ¿qué hacer en el showroom? De repente invitar a un artista que empezó a meter estas figuras que andaban por la tienda, que no sé qué les pasaba, pero eran divertidísimos, y eran unos seres que ocupaban el espacio. Eso también es parte de transitar en el espacio. O por ejemplo, un año que tuvieron un ataque digital pre-COVID, esto es pre-COVID, y donde los hermanos Burelec, un trabajo que tenía muy bonito, el espacio era mitad digital, mitad no digital, pero era todo digital. Era muy entrabas en por lo menos la primera parte del showroom tenía mucha potencia porque yo estaba en ese tema me había llegado fuerte. Hace un año dedicamos el año a los 50 años de esta división dedicada a los maestros y cogimos un edificio en construcción donde había un capó abajo y para otros son las joyas de la corona, las joyas de Cassina, y todas estaban metidas, no me dejaban usarlo, me decían no, problemas, entonces nos pongan una cinta de esas amarillas y negras donde no quieren que a nadie ande y ya está, porque la gente no es tonta, le pones la cinta, pues no pasamos y así usamos el capó, porque es que era lo que la gracia era aquella, que fuera un sitio, luz roja, hicimos ese hueco, lo hicimos, nos dejaron en el sótano. Y luego había un producto que lo contábamos en su magnífica complejidad de piezas. Otros están, pues, por ejemplo, el de hierro de Albini, que es como un mundo. Mira, luego Rickwell, pues ya lo veis ahí, luego nuestro Scarpa, había de todo. Entonces todos los maestros iban contados de una manera muy interesante. Subías al primer piso y había otra serie de Charlotte Pernian, una doble cheslón apasionante. La parte alta es para los pies también, o sea que interesante, proyectos que llegan del pasado pero que son muy bonitos. Arriba también había Vico Magistretti. Vico Magistretti, por ejemplo, fue mi primer trabajo, trabajé con años con él en una compañía, una piedra que yo la quería, un evento de materia. Eso nos lo dieron de la Fundación de Corbusier, que nunca mandaron por ahí, siempre estuvieron en la fundación. Visita Milán. O sea, que quiero contar con esto que la compañía, el trabajo es muy complejo. No solo decir, este design sí, el otro no, esta fundación sí, no. Es manejar muchas velocidades, es tener pasión por arquitectura, por design, es tener pasión por todo lo contemporáneo. Es muy complicado, pero es tan fenomenal, por eso. Y, por ejemplo, este año, con Forma Fantasma, que son unos designers que ya participaron con un pequeño proyecto anterior, pero ahora han hecho una librería, les digo, hacéis algo, porque yo no quiero seguir todos estos proyectos, es una compañía coral, hicimos para honorar los 65 o 60 años de producir esta colección, y un teatro, muy bien, un teatro lírico, fenomenal. En el teatro, bueno, empezaron a decir, bueno, vamos a poner unas plataformas en donde la gente se sienta y vamos a invadir el campo. Entonces la gente va a estar, por ejemplo, en la escena mirando lo que pasa en las plataformas. Y luego, ¿por qué no los animales que son tan presentes como los muebles? ¿Y por qué no alguien que lo cuente? Entonces un arquitecto que escribió unos textos, otro filósofo, luego dos que lo cuentan, que es una pareja, chico, chica,
chica, chico, 2 chicas, chicos, veíamos bien. Bueno, entonces, 3, 12. Y digo, el primer día, inauguración, dijimos, no, está fenomenal, no puede ser así. Todos los días. Y entonces, cada hora y media hacíamos toda esta escena, toda la semana del salón. Eso es, hay que luchar mucho por eso, ¿eh? Bueno, pues es una lucha coral, porque estamos metidos todos. Todo el management, que somos, como tenemos un monstruo con muchos brazos y pies, la verdad que nos contagiamos y al final lo conseguimos. Y todo con el budget en medio, ¿eh? No se olviden de nadie. O por ejemplo, esto es en Neocon, donde voy esta vez, y tengo que hacer una cosa muy bonita para Zanota este año, porque Zanota está bajo nuestro ombrelo, y eso era un año que dije, habitación verde, esa que es de cine, ¿no? En la que te pones fondos verde y luego puedes utilizarlo para cine para hacer un fondal, pero lo pusimos en la pared lateral. Entonces tú, todo el mundo te veía, porque era un window, lo que llaman el magic window, te pones en la butaca de Corbu con 2 objetos y tú te veías en la pared al lado, en escala, tú en un mundo digital. Entonces te divertías, entonces la gente se divertía a verte. Eran como 3 mundos, el real que miraba, el que lo vivía y el digital que tú entrabas. Pero en qué momento, me acuerdo perfecto. Ella no tenía cabeza leyendo, porque la cabeza no era verde, por lo tanto no cogía. Y yo, por ejemplo, aquí hay otro momento, uy, es que me acuerdo, esto fue una experiencia tonta, pero que duró la semana y todo el mundo entraba en aquella habitación a hacerse un vídeo. O sea que habíamos conseguido con algo, con una universidad, porque me ayudaron a esta pareja que salen, son de una universidad, y dije, a ver, ¿quién me ayuda a hacer esto? Que no será para tanto hacerlo. Y bueno, con poquísimos medios y poquísimo tiempo funcionó muchísimo. Ya que aquí ya sí, ya andaba volando. Y es que esto fue como, esto es todo pre-COVID, ¿eh? Muchísimo. Hará 6, 7 años, 8 años, esto es añejo, ¿eh? Pero bueno, eran tiempos para mí muy interesantes para como ver hasta dónde podía forzar la presencia de Casina, la presencia de Hayward. Yo siempre estoy ahí, ¿eh? La verdad, hasta dónde puedo llegar, ahí es mi mundo. Esto es Casina, un producto, pues claro, mi trabajo también es seleccionar otros diseñadores que trabajan y también modernizar la producción. Esto es un sofá, como esta compañía es de las compañías que inventaron cómo hacer moldes para industrializar, simplificar, utilizar cualquier libertad en un proyecto de asiento y no ir al tapicero, ¿me entendéis? Todo eso, pues las compañías fundamentales para ese cambio, creo que la fundamental, pues dije, ya se acabó. Ahora vamos con los moldes, vamos a andar un poco más controlados. Hasta que no nos hagan un poliuretano bio fabuloso, que estamos luchando con la Bayer y con varias compañías, vamos a andar un poco con los objetos grandes más cautos. Y este sofá que os estaba enseñando era un sofá que no tenía dentro para nada más que ovatas recicladas, las que siempre se consideraban pobres, nada de piumino, como se dice, feathers, no, todas las eliminadas, y una bata que hemos conseguido que tenga una cualidad impresionante y que vendemos como el máximo de calidad. Quien lo quiera llamar lujo, cada uno usa lujo, esa palabra que me da la risa. Es el problema de quien le guste. El único lujo es el tiempo, ahí lo entiendo. ¿Qué otro lujo? Hay lujos muy bonitos, que es poder entender. Pues hay lujo entendido desde el punto de vista más moral, lo encuentro maravilloso. El resto son tonterías, es calidad y a veces hay que defenderla. Hay un trabajo de un artista de un valor, pues en una galería, en un museo, no se puede tirar por ahí. Es como no sea un artista que ya su lenguaje es partir de por ahí. Bueno, hay que entender, pero hay que entender de qué estamos hablando siempre, ¿no? Esta silla, por ejemplo, que tenemos aquí, bueno, que tampoco tiene tanto, son 2 módulos simétricos. Tiene un poco de un mundo vintage, tiene un poco dibujada en computer, tiene un poco esos doblados, y tiene los dos, le pones el asiento, es el cojín, ¡tac!, lo encajas en uno en otro y ya tienes la silla. Entonces, técnicamente es muy fácil, muy bien entendida, pero tenía moldes. Y dije, bueno, pues ya está, yo mold es como con una criatura, cemento y alma de metal. Tenemos un problema, hay que encontrar la manera que cuando al final de un trizo, ese edificio, tú le puedas quitar el cemento fácilmente y te quede el alma de metal que tú no puedas reutilizar, cosa que continúa a ser complicada. Entonces, aquí lo mismo, digo, vamos a engrasar el tubo de metal y vamos a meterlo en el mold, y si no, no lo hago. No se puede porque se mueve y tal. No ve que también se mueve. Bueno, pues lo metimos y no se movía, ¿me entiendes? Y ya lo hemos hecho, claro, es que tenía poca goma y tal. Ya lo hicimos más grande
grande y funciona. Y hicimos la otra todavía más grande del sofá, y ahora hemos hecho el sofá con toda esta goma y el alma que se mueve, es con un material más bio, más interesante, y todo va funcionando. O sea que es cuestión de replantearnos siempre todo. Al final tiene mucho que ver la actitud y cómo vemos. Cuánto también, a ver, esas luchas no son luchas, son así un poco, son como diálogos densos. Que saber, todo ese tema es parte de esto, es el más amplio, este funciona. O sea que no me importa tanto formalmente, me interesa que técnicamente hemos evolucionado muchísimo. Seguimos. Autor fue interesante, y yo simpático que yo cuando me pidieron empezar una división de autor, yo había hecho mucho con otras compañías, a mí me gusta mucho porque son productos que tienen muchos más problemas, porque claro, tienen que estar a la intemperie, y es que si la tela se desgasta, se pierde el color, se coge hongos, que si el metal le pasan cosas, cuando llueve que hiciste con aquello, si es un poco curva, todo el agua queda ahí. Bueno, hay que discurrir más. Y como hay que discurrir más, hicimos un viaje así muy tonto, muy feliz y muy extraño a Greenland. Y bueno, me preguntéis bien, porque es una historia, esto también fue pre-COVID. Y volvimos, y el único objeto que había al exterior era un trampoline para saltar los niños. Lo tenían alto para cuando nevaba en invierno, no sé cuánto, pero ellos, ese objeto seguía porque ellos, los niños, pues lo usaban. Y de ahí empezó una colección, trampoline, todo en base a este tema. Bueno, pues todo sirve, nuestras inspiraciones tienen que ver con tantas cosas. Obviamente este es un sofá hecho con un tema dedicado a Charlotte Perriand, a madera de un cierto rigor, la bata dentro, toda regenerada, todo lo que está dentro está muy calculado. Apenas acabó inaugurado el post-COVID. Muy bien, porque estábamos ya como muy en una página que a mí me interesa. Seguimos. O por ejemplo, en Casina nunca había trabajado nada con Murano y teníamos muy poquita cosa. Había que, yo creo que tenemos Murano cerca, la mitad de los grandes maestros han venido a Norteamérica, honestamente, y tienen un comparto impresionante, y allí en cambio se está acabando un poco. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer más amistad, vamos a encontrar, y empezamos a hacer proyectos que tienen que ver. Aquí no sé por qué ha pasado adelante, porque yo no lo quería. Entonces, ya, es que yo soy de mi clicker y hacer yo como quiero. Entonces, en este caso, tengo que ser buena chica, que no lo soy nada, ¿entiendes? Y aguantarme, pero vamos para adelante, para atrás. Para atrás, por favor. Go back. Estábamos todavía aquí. Casi muy interesante, porque todo lo que veis, todo parece, pero nada es tan fácil. Este vaso no lo quería hacer nadie, ni las mejores marcas, y no digo nombres, no se può fare, porque esa técnica de añadir esa especie de murrina alrededor en el cristal más fino dentro, pues se rompe. El arquitecto usted no lo ha entendido bien, entonces ¿qué le vamos a hacer? Después, dijo, marchamos a Murano, unos chicos jóvenes que están haciendo muy bien ahora, dijo, encontramos la manera. Pues encontramos una manera, hicimos un último lazo en la parte superior que cerraba, que al final hacía que no se rompiera nada, luego lo cortábamos seco y funciona perfecto. O sea que, ¿me entendéis? Siempre está al borde del precipicio de estas cosas. Y todo parece como muy fácil, pero no. Seguimos. Esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho el vidrio y bueno, todos los restos de otra compañía, ya no estoy en Casina, es una compañía toda de cristal y está lleno de restos. Entonces cada vez hacemos una perrería. Esta es de este año. Trocitos, tengo que cortármelos así ordenados y que tienen para los que les quedan de muchas partes rectangulares se cortan, los ponemos ahí juntitos, los metemos en el horno, les ponemos un poco como de sal, que son unas sales que hacen reaccionar, que hacen venir bubbles, que es lo único que no tiene que ocurrir en un vidrio cuando haces estratos, que dije, pues eso es lo que quiero yo, vamos a hacer muchas bubbles y claro, pues es un producto que me interesa muchísimo y estamos trabajando con aluminio, con eso, y de ahí nace la familia. Empezó pequeñito, pero eso para haceros entender que hay muchísimo que hacer siempre. Seguimos. Esto, por ejemplo, todos los restos de cristalerías que hacen, me los dan, en vez de darlo fuera, lo hacemos cristalizado pequeñito y hacemos una pizza con una mezcla de resinas y hacemos baba. Yo me acuerdo de los cómics franceses, yo soy española, teníamos un poco de cultura semi-francesa en el norte, y baba era esto siempre con su boba, con sus zapatotes y le pasaban cosas que al final debía tener algo que no era una manera de respetar los animales, es la historia de una época. Pero bueno, es parte de mi cultura infantil y baba, pues son nuestras trompas delante, estos
y estamos haciendo a la familia, y son como también es muy bonito porque es muy craft, muy artesano, y a la vez es un producto de design. Seguimos. Esto, por ejemplo, es un producto sostenible, no es el refacimiento de material de café, material de madera, de todo, es una bioplástica, una bioinyección, no muy sofisticada. He trabajado con otra compañía, por ejemplo, española, Underworld, donde hemos hecho inyecciones importantes de biomateria, de bioplástica, más elevadas industrialmente, pero esta es bonita porque son de Dinamarca y es gente que como muy abiertos, solamente hacen cosas bio, entonces que me gusta, pequeña compañía, pequeños objetos ya pensados con esa cabeza, la que querríamos de todos, ¿me entiendes? Está muy bien. Ahora lo hemos llevado a Hayward y lo distribuyen en América, en Norteamérica, en Estados Unidos. Me explico mal, estamos en México y eso en América. Vamos a seguir. Mármol, piedra, un tema que a mí al principio decía, a mí me gustaba solo beige o blanca. Arquitecto, minimal, habló como de los 2000 en esa época. Entonces, bueno, sí, te pongo piedra, pero un despiece limpio. Y claro, pues la vida te lleva un material que tiene una profundidad morfológica impresionante, que tiene tantísimo de contar, pues evidentemente yo estaba muy confundida. En el tiempo, con compañías como esta, Budri me han enseñado a amarlo, al punto que yo entro por la compañía y tiene siempre de un lado el side A, que todo lo que los arquitectos eligen, nosotros elegimos. Y el side B, que es lo peor, lo que por ejemplo esta, no, yo no quería pasar. El side B es, vamos a ver, el side B son esos que son los principios de un bloque que están rotos y tienen bueno, son los mejores. Y digo, yo voy a trabajar con el side B de la compañía. Pues eso es nuestro trabajo, ¿me entendéis? Pues usar el side B, pues usar también otros materiales y hacer, no sé, mirar el mundo distinto. También este es pre-COVID. Bueno, es que algún trabajo lo traigo un poco ahora atrás y voy adelante, ¿no? O este, por ejemplo, este es un objeto que me gusta porque es dedicado a Valencia, para todo el float que hubo, que es una tragedia que ha pasado, va a una fundación para ayudar, y simplemente está hecho como con la idea del artesanado valenciano, que tiene mucho cestero, mucho cesto, pero está hecho con cork, que es el alcornón, que es el corcho, ¿no? Corcho decís. Y es corcho, es filamento de corcho, que es local, pasado a 3D, pre-print, una impresora 3D, y luego al final hace como una especie de tronqueto, o sea que como que parte de la naturaleza, vuelan como si fuera un tronqueto que le pasaron cosas con todo el flow, bueno, un poco con barro, pero al final está hecho con la materia. Me gusta porque en el 3D yo creo que tenemos todavía muchísimo que investigar, con las materias tenemos que forzar muchísimo, porque es una tecnología divertidísima, interesantísima, capacísima, pero con los filamentos, para darnos un filamento, estoy segura que también aquí en la facultad, para darles uno de metal o uno que es más sostenible, y bueno, hay poco, y tal, que acaban con el de plástico. Entonces, hay que insistir. Todo el mundo bidimensional, alfombras, tejidos, yo pensé por muchos años de mi vida que no era mi tema, porque yo era arquitecto, yo era diseñador tridimensional. Y pues no es verdad, más pasa el tiempo y yo soy más feliz. Yo, por ejemplo, trabajo con una compañía, con varias compañías, pero especialmente en Sisitapi son muy amigos y muchas locuras hacemos. Por ejemplo, este me gusta mucho porque es un tema casi mexicano, pero es hindú, y está hecho en India con una comunidad de mujeres espera, que he parado ahí, una comunidad de mujeres que trabajan, pero muy aisladas, aisladísimas, pero que eran pocas. Y dijimos, ¿cómo queréis trabajar? Entonces trabajamos en base a como ellas quieren. Pues nos gusta hacer dibujos pequeños porque bordamos bien. Vale, pues entonces abordados pequeños. Modulado, porque luego lo cosen entre ellos. Hacemos todo para que ellas puedan ser eficaces y felices. Bueno, ha crecido la comunidad y tengo una historia muy bonita. Pues aquí estamos. Claro, todo el mundo del craft y todo el mundo del bidimensional, de los tejidos, claro, es que tiene una historia tan profunda y tan larga que no la tiene el producto industrial. Por lo tanto, uno aprende cada día más. Eso son otras alfombras hechas con ellos, se llama Mama no Mama, me quiere o no me quiere, y es la última que hemos hecho de este año. Y pues bueno, pues tiene también su historia. Son las últimas, llevamos años trabajando, eso os enseño lo último. Esto es
pulpo que hicimos, andaba una muestra que hicimos en Escandinavia, en Dinamarca, con una compañía Quadrat que es danesa, que es muy interesante y que es muy seria realmente lo que hace. Este era dedicado al pulpo, al mar, a un tejido que está hecho, veis aquí como va representado, 60, 70 y ahora vamos a 100, ya lo dice el vídeo, al 100%, Ocean Bound Plastic Waste, que es todo ese, pensar, el plastic waste que se recupera del océano, se puede reutilizar, hay que recuperarlo evidentemente, pero hay que, para hacer inyección y para hacer filamento, hay que añadirle siempre un poquito de nuevo, porque no es tan plástico, vamos a entendernos. En cambio, este Ocean Bound se recoge entre un millo dentro y fuera del agua, para entendernos, y tiene mucha plasticidad y no tienes que añadir ningún aditivo. Todo esto vas aprendiendo. Entonces, estoy muy orgullosa de que esta compañía manda un equipo suizo que trabaja en Indonesia, bueno, toda una historia que atraviesa el mundo y está muy bien. Hay que Dinamarca, Suiza, Indonesia, el mundo todo entonces es pequeño. O esto, por ejemplo, que es como el último, la máquina que les he hecho coger en Haworth para volverlos un poco más abiertos a una serie de tecnologías para hacer cosas que no tengan ningún waste, cosas que se hacen y que cero waste, y es todo el knitting. Yo el knitting me apasiona, yo podría dedicarme solo al knitting ahora. Y este es un asiento, pues se le pone en tensión el tejido y tampoco es tan innovativo, está hecho con fibra de PET, PET en inglés, reciclado, por lo tanto la fibra es correcta, y hicimos con él, ahora lo tenemos una muestra en Neocon, lo tuvimos en Milán, en una muestra muy interesante dedicada a todo un tema de nuevos materiales. Esto eran todas las piezas iniciales, hicimos una especie de serpiente que se come la cola, que es el símbolo más importante de la alquimia, que al final, como de tu proceso de alquimia, tú siempre vuelves al principio, y el mundo circular de las ideas y del trabajo son importantísimos. Chimento, una compañía con la que hicimos lo del primer trabajo, y bueno, ahora no os marchéis todos, no os marchéis todos, porque es un poquito largo. Estamos acabando dentro de poquito. El Cimento es una compañía con la que estamos metiendo mucha biomateria dentro, estamos haciendo mucha recerca, muy interesante. Nos permite trabajar, por supuesto, en spray, por lo tanto le haces otro volumen, luego lo vamos fijando, hay muchos materiales interesantes. Seguimos, otro tipo de trabajo que hacemos con ellos, seguimos. Esto, por ejemplo, es un trabajo que hemos hecho, vamos a ver, para una feria en Alemania, donde nos dieron un budget para hacer seguimos, se llama Among Us, y es un trabajo interesante entre gráfico. Estas son las piezas que exponíamos, pero las habíamos hecho primero con estas imágenes AI, donde iban los tapices, el sofá, veis aquí es bonito el vídeo, me gusta, el otro tapiz que eran como unos nuevos monstruos, nuevas presencias, otro sofá que era como un gusano, que luego está llevando una historia muy bonita. Esto fue todo a principios de este año, en enero. Otra pieza, esta era otro cuento que había dentro. Si seguimos y pasamos, esta era la exposición, era un espacio donde tú tenías un perímetro exterior a cuadrícula, donde tú podías mirarlo, cuando estabas en una feria, mirabas y seguías poco tiempo. Pero si te interesaba entrar dentro, había que quitarse los zapatos. Yo siempre pienso que las barreras son siempre mentales y nunca son tan físicas como creemos, y claro, y a quitar los zapatos, entrar dentro, tenías que estar interesado. Entonces, la gente que entraba dentro, siempre había poca y había gente que la veías interesada. O sea, que cómo entrabas no se podías tocar, sentarte, usarlo, leerlo, entrar en relación, lo hacías esto. Y este era un vídeo muy bonito que hicimos con la máquina, que era un robot que me dejaron una compañía durante 3 meses, y yo todo el otoño iba el lunes, si estaba en Milán, el lunes con mi equipo, y le volvíamos loco al robot, lo volvíamos loco, os lo prometo. Le dábamos, el robot, claro, piensa siempre muy lógico, ¿no? Empiezo con un amarillo aquí, pero si lo hay ahí, sigo en esta línea, luego economiza, ¿no? A lo mejor no economizas tanto, porque como tienes que ver conmigo, vamos a hacer aquí los dos un workshop, y como voy a tener que trabajar como robot, vamos a ver cuánto, el workshop, a ver cuánto tenemos que, ¿no?, trabajar este tema. Y fue muy divertido, fue muy interesante, aprendimos mucho de los que estamos haciéndolo, y la verdad que fue una historia muy feliz. Son unos tapices inmensos que ahora han ido al Salón del Mueble y luego irán en un museo, tiene una historia muy bonita.
Y bueno, este es el vídeo que se ve por la parte de atrás. Por ejemplo, nació una especie así de fungo, que no sé ni por qué nació, no sé, pasan cosas. Y sí, es así. Tampoco me preguntéis mucho, pero había el señor que cuidaba de noche este lugar, era un señor chino, yo creo, sí, que nos explicó luego, y él tenía una colección de fungos, de estos setas, y estaba feliz porque me lo enseñaba, que era como los suyos, y quedamos muy amigos para siempre. O esto, por ejemplo, eran todos los restos de todas las fibras acababan aquí. Y eran fibras, entre otras cosas, recicladas. O sea, que tenía todo un tío. Esto era el señor que hacía la parte de cerámica, le metía dentro. O sea, todos los trabajos tenían uno, iba implicado en el otro. Eso es muy bonito y sobre todo es muy bonito para el equipo que estás trabajando. Porque tú sabes que hay esa conexión. Mutina, una compañía donde llevo muchos años colaborando con ellos, haciendo cerámica, superficies de cerámica, pero muy bonita. Me hice también como arquitecto de espacio, renové el espacio y en este caso arquitectura no solamente de interiores, trabajamos en toda la fábrica, pero me gusta este momento. En un momento dado, hace unos años yo les dije, yo quiero hacer una celosía, y me dijeron, la hacemos, para no decirme que no. Pero la celosía la hicieron pequeña, en cara, y como que nada. Y tanto gustó que al final cambiaron después de unos años a una fábrica que la hacía menos cara y que la hacía más sólida, y ha sido algo que yo creo que también en México existe, ¿no? Este amor por la celosía, una revisión de geometrías, de celosías. Esto es un tema que me acompaña muchísimo, de hace muchísimos años, y me gusta mucho que hoy en día ya se entiende muy bien, porque al principio me decían, no sé, me gusta ella, ¿por qué? Este era el espacio para recibir a los designers, todo de arcilla. A mí me gustaba arcilla mental para hablar del proyecto nuevo. Y luego este es el espacio general, donde todo quedaba un poco como que nada llegaba al suelo, todo era un poco ligero, pasaban cosas. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, porque sabéis, es muy bonito todo el espacio, todo muy limpio, muy correcto, un trabajo muy bonito. O este es un hotel que venimos de abrir ahora, que en realidad pasó todo el COVID y atascó muchísimo la obra, de un arquitecto racionalista milanés que se llama Ingeri, importante, muy importante, de los años 50, era una financiaria y que, bueno, pues nada adulterado el edificio, porque estaba un poco, había quedado como muy atascado en estas oficinas, que se ha vuelto un hotel y hemos intentado mantenerlo muy limpio. Dentro del edificio, bueno, pues es un trabajo hecho con casina, también pasamos adelante. Bueno, pues esto es todo el espacio interior, le entran las sombras, el único dibujo que acompaña el hotel es cuadrículas que vienen de la pared de fuera. O sea que la cuadrícula, que es tan importante en aquella fachada, es el elemento que hace las alfombras, hace las divisiones. Es siempre el tema que es el único tema decorativo del hotel. Lo veis aquí en la alfombra, porque yo lo estoy tapando, no sé si estoy tapando, ahora de repente me acordé. Seguimos. Y me gusta que el techo, estas sillas también son de casina, el Duomo, que nunca lo veis de ningún sitio de lo alto, porque no hay ningún Milán, de repente no tenemos sitios, y este es un sitio que he abierto al público, que es perfectamente el Duomo, muy interesante. Si vais a Milán, subir al Duomo, hay que subir al Duomo porque creo que es de lo mejor que hay como experiencia en esa ciudad. Bueno, otro trabajo, también acabado ahora con un chef importantísimo suizo, que llevo bien con él y todo funciona bien. Seguimos. O este hotel, que es un hotel que hicimos, que fue como un poco un hotel que para mí me marcó mucho, en el lago de Como, que es un hotel como muy integrado, ya lo veis, visto de plano, con una piscina que no me dejaban hacer porque las hacían siempre flotando y yo me mareo en esas piscinas. Y dije, yo lo voy a hacer, vamos a encontrar la manera, vamos a hacerla. O sea que ahí también fue una guerrilla muy buena. Y es un edificio contemporáneo sobre una especie de malecón así que teníamos, lo dejamos, pero metimos al restaurante dentro, y el edificio arriba tiene todas estas paraban de madera que los clientes mismos lo mueven según el sol, y son ellos la tecnología, ¿entiendes? Los clientes. Pues eso es verde, picado en muchos sitios. Bueno, y ahora estamos haciendo un proyecto. Es un grupo que son venezolanos, que siempre vivieron, bueno, llevan mucho tiempo fuera de Venezuela, y gente pues muy inteligente, la familia de arquitectos, todos se entienden todos muchísimo. Y me gusta mucho porque a todo en español hablábamos todo haciendo el proyecto. Y pues tiene mucha energía, y esto es toda la construcción de arquitectura, decimos nosotros. Al interior, mira, había esta parte del malecón que era muy bonito, que es del lago de Como.
hicimos el spa dentro y dejamos un espacio vacío. Y las habitaciones tienen también esa idea, como que estás como un poco metido en estos arcos, siempre hay este tema de luz, que es bonito. O por ejemplo en Roma, también empezamos antes del COVID, lo acabamos, el primer proyecto que acabamos antes de acabado el COVID, y era claro, el contexto en este caso pues no era la naturaleza, era que estás en medio de Roma, y había esta iglesia, que fue la iglesia primera, cuando acabó una de las pestes que atravesaron Roma, muy importante, fue un lugar muy importante, muy sentido para los romanos, y bueno, nos cuenta la historia de Roma, es imponente, en questo era nel 300, nel 1300. Tiene una rehabilitación también con importantísima en el 500, y esta fachada estaba fatal, la fachada estaba en muy mal estado. Y dije, ok, Genius Loci, ¿cuál es? Estamos en Roma, hay edificio, iglesia al lado, fachada. Nosotros vamos a acabar el edificio y vamos a cuidar también de la fachada. Entonces, hay siempre que imponer, ¿me entiendes? Imponer algo, o hacemos la fachada a la vez que el edificio, yo no hago nada. Desde que no lo digo así, lo digo más simpática, pero ¿me entendéis? El mensaje, eso hizo muy rápido porque ya sé que lo que acabar. Entonces, al interior había una estructura también muy brutalista, muy bonita, de un arquitecto importantísimo también, romano, que había sido un banco, hicimos una especie como de vergel, jardín, hicimos un agujero en el edificio, porque había ya unos espacios circulares, que ahora lo vais a ver, que eran de este banco, como en todo un cine, un banco de todo, muy interesante, de Quaroni, que es un arquitecto importantísimo de cuando yo estudié. Bueno, este fue hecho en los años 70, 80, tiene mucho Genius Loci para mí. Dije, bueno, cuando vaciamos el edificio, que eran 3 edificios de época, digo, Quaroni va a quedar en alguna manera. No podíamos recuperar lo que había, recuperamos el escalón principal, que está maravilloso, y este edificio, mira, quedó, si seguís, quedó en parte. O sea que lo reestructuramos con nuevos materiales, con toda la subintendencia, pero ahí estaba Quaroni y estaba también la iglesia. ¿Me entendéis? Hay que, el Genius Loci es importantísimo sobre muchos aspectos. Seguimos. Abajo, que era todo un spa, un piso, quizá el lujo, spa. No. Ruinas romanas, por lo tanto, no podíamos hacer nada. Todo el proyecto hecho en 3 años, pues no se puede hacer porque han salido las ruinas. Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? Pues bueno, dejemos las ruinas donde nos digáis, que me dejáis. No, pues no hay profundidad. Entonces, bueno, pues hago una piscina que sube y luego la hago muy profunda, va a quedar muy bien también. Y así fue, pero quedó todo como muy bajito, pero con unas albercas estupendas, ¿entiendes? O sea que no perder nunca la moral, eso es importantísimo. Estas sillas van viajando para el proyecto. Este es el último proyecto que hicimos ahora, que ya creo que con esto estamos llegando a una parte interesante, que es lo último que hemos hecho en el Salón del Mueble, en el Palacio Bovara, un palacio muy antiguo donde estuvo hasta Stendhal, interesantísimo de la ciudad, una especie de muestra para celebrar una revista muy bonita italiana, pues en una imprenta, o lo que fuera. Cuestión, lo dedicamos a las materias, a la transformación, a la alquímica. Yo creo que alquímica es una palabra antigua, maravillosa, llena de metáfora, llena de humano, porque nunca conseguían hacer nada, que si la piedra filosofal, si sigues adelante, tú entrabas dentro de la no, adelante. Esto, entrabas por aquí, en el edificio dejábamos partes a vista, luego entrabas dentro, vas adelante, entrabas en este túnel y llegabas a la piedra filosofal, esa piedra filosofal que, bueno, pues como siempre, era siempre muy conceptual, el personaje que se dedicaba a la alquímica en realidad era un poco fantasioso, era un poco como que no me conformo con lo que sé, no era nunca demasiado científico, que es un poco nosotros, ¿no? Si nos comparan con todos los científicos o con todos los ingenieros, todos tienen soluciones muy concretas. Nosotros somos los que nos abrimos pues al mundo, ¿no? Estamos siempre, vamos a hacer un proyecto, esto va a crear una situación, vamos a conectar con un lado humano que no existe, vamos a crear curiosidades. Tenemos muchos temas más que ser solamente resolutivos. La cocina era muy magmática y todo lo que pasaba dentro, hicimos vídeos, todo, era todo como todavía el momento de crear materia, por tanto oscuro, muy denso, se pasaba, ahora sí puede pasar, ahora está el vídeo que va por su cuenta, otros espacios donde el jardín había invadido la casa y luego otros, para esta otra más, donde los momentos de albedo, que se llaman en una transformación alquímica, donde todo es purificación, es el momento que llaman femenino,
bueno, no sé, esa literatura, para que fuera muy divertido, para afrontar historias de nuestro mundo. Y era todo pues como un momento muy puro y ya saludo, se acabó. Patricia, muchísimas gracias por tu plática y porque escuchar que el budget no solamente es problema de todos nosotros. No sé si alguien quiera preguntar algo, compartir algún proyecto, no sé, está Patricia Leproto también. Antes que nada, Patricia, qué honor estar aquí contigo. Súper emocionada. ¿Cómo mantienes la inspiración? ¿Cómo te mantienes andando durante tantos años, creando, innovando y pues, llenándonos de sorpresa y maravilla? ¿Cómo le haces? Ahora, mira, no sé, mi madre dice que soy de exportación, porque no hay quien me aguante en casa. Entonces, primero, ya tienes que ser un poco ya de exportación, un poco tú. Ya, algo de DNA ya lo tienes que llevar. Además de eso, yo creo que la vida, no sé, se llama curiosidad. Es que yo creo que hay que fomentar desde muy pequeños a todos en su manera, en su identidad, en esas millones de formas distintas que tenemos de ser, en la forma súper tímida, en la forma obsesiva, en la curiosidad. Entonces es más importante curiosos que inteligentes, ¿me entendéis? Yo eso lo creo mucho. Y eso Castiglioni, mi profesor de tesis, Achille Castiglioni, él nos fomentaba eso. Llegaba con unas maletas a la universidad. Yo no, mira, tengo dificultad en enseñar en la universidad hasta que supere, y he hecho cursos y cosas, pero no mucho, porque tengo esa obsesión de lo bien que lo hacía él, que siempre voy a hacer peor. Y bueno, es una tontería. Pero él venía con unas maletas de objetos. Yo hice de asistente durante un año a varias lecciones porque ya era muy mayor, entonces hacía alguna lección, había otro soporte de trabajo de otro profesor y traía las maletas, y entonces había la maleta de gafas, por ejemplo, la maleta de martillos, o la maleta de... Entonces decía, abre, entonces era así como abría, y entonces no te explicaban nunca bien, y decía, aquella, tenías que entender, y había que acertar porque no había que perder ritmo, ¿no? Y pues hacía una lección solamente de colecciones de objetos comunes que tenían, para hacerte entender, oh joven, no hay nada, el mundo, sales por la vuelta de la esquina, hay muchísimo que aprender. Y ahora imagínate, si todo el tema social, todo lo humano, que era de lo que nos hablábamos cuando éramos jóvenes y formados, ya no es solamente él, sino que cualquier mundo que proviene de otros mundos, de viviente, es fundamental. Entonces, yo creo que tenemos una cantidad de espacio para curiosar y para que entre en el proyecto, que está eso. O sea, que mis hijas, con la gente con quien trabajo, fomento eso, una curiosidad. No es, obviamente, no es lo único. Luego hay que encontrar una manera de que eso se haga un pozo y que tú te creas tu equipaje, tu mochila de cultural, la tuya, que es única y fabulosa, la de cada uno de nosotros. O sea que, y eso ya cada uno luego lo va ajustando, ¿entiendes? No sé. ¿Alguien? Bueno, yo tengo dos preguntas en general, pero... Menos mal, tenías muchas. Bueno, la primera es, ¿cómo iniciaste con el diseño interdisciplinario que nos contabas al principio de la presentación? Y con esa pregunta va, ¿qué es lo más difícil de trabajar con este diseño que implica tantas disciplinas? Y mi otra pregunta es, ¿cuál es tu proceso para pasar de un concepto tan complejo como nos mostraste en el primer proyecto hasta terminar concretando este proyecto tan magnífico? Mira que, a ver, como siempre, ya también explicarte, te entiendo.
El primer proyecto para mí es lo último y es lo último que tengo en mi mente y estoy muy feliz que te llegue porque a mí es algo que este proyecto me está ayudando a cambiar, ¿no? A una nueva transformación. Yo creo que el tema de la metamorfosis, por ejemplo, hay un autor maravilloso que es un filósofo joven interesantísimo italiano y no es el único, pero que ha escrito sobre la metamorfosis, se llama Emanuele Coccia, que también está traducido a español, Emanuele Coccia, y es de verdad fabuloso. Casina, yo soy amiga porque durante el COVID, ese tiempo que tuvimos, además de obligado y con todas sus dificultades, a mí me ayudó mucho sus lecturas, porque él hacía ya todo un tema de filosofía sobre las plantas, no es el único, hay varios que me interesan mucho, pero él era interesantísimo. Y él también había escrito en aquel momento, ya en francés, yo soy española, o mi cultura es... yo he estudiado mucho francés, que bueno, cosas que pasan en Europa, que tenemos que hablar no sé cuántos idiomas sin querer, sin queriendo. Y Metamorfosis habían ya traducido, y yo lo tenía, y lo llenaba de cosas, de hojas, de cosas. Era un libro que me gusta mucho porque va más allá de la evolución. Es en tu vida casi, no, es que la metamorfosis significa que hay dos vidas de dos seres que son muy distintos formalmente y en sus conjunciones completamente y con sus intents muy distintos, pero son parte de una misma vida, de una. O sea que imagina dónde vamos. Yo digo, sí, es una metáfora, es algo que hay que meter. Que yo creo que cada día que pasa, pues yo ya no soy la edad de formación la primera, ya no estoy en esa edad de madurez fenomenal, de crear proyectos, de crear estudios, casi ya estoy como en otra fase. Como así como de limpiar todo eso pero tengo que hacer la metamorfosis, tengo que tener una curiosidad inmensa por algo que me obsesione. Y creo que aparecieran en mi vida personajes como Emanuele Coccia, que no hablaba especialmente de microbiología, pero hablaba de muchas lecturas más amplias de lo humano, de cómo llevar todo esto a nuestra cultura. Por otro lado, encontrarme con Beatriz Colomina, que estaba preparando, por un lado, una mujer que es una historiadora de arquitectura de Princeton, o sea, que ha escrito muchos libros que sí, no sé, sobre la máquina X-ray, sobre la historia de la presencia de la mujer en la historia de la arquitectura, sobre Le Corbusier, sobre de todo. Ahora está interesada y hizo una muestra en Triennale sobre microbiología y design. Entonces ya me encontré la persona perfecta para pecar, ¿me entiendes? Que, bueno, yo te ayudo a hacer esto porque me interesa, porque me quiero perder en algo nuevo, ¿no? Conceptualmente nuevo. O sea que, ¿cómo seguirlo? Volviéndote siempre a tu manera fluida. No hay fórmula, la única es que uno tiene que ser un poco fluido. Te encuentras cosas nuevas y no sabes cómo identificarlas, pero vas entendiendo gente nueva o proyectos nuevos o problemas nuevos. Y hay que un poco, cuando no estás fluido no hay manera, porque a lo mejor conceptualmente o porque hay algo que te crea inseguridad, te proteges, eso no funciona. Digo en el estudio de continuación, no me importa quién es el que lleva más tiempo, quién es el más adulto, el que sabe más. Me encanta el que lo fluido, el que entendió y que se deja llevar. Hay que un poco, eso, la fluidez es la fórmula, y tener un elemento fundamental de proyecto. Esto lo enseñaba Castiglioni y es básico. En cualquier proyecto tienes un montón de temas que se cruzan, ya la sola temporalidad a lo mejor se alarga y peor, o te la hacen corta y peor, y tienes que eliminar, solo lo que puedes eliminar, el elemento fundamental del proyecto. Ese lo que es la brújula, ese no lo sueltas. El resto puede ser amoldable, porque hay que ser amoldable, otra cosa importantísima, porque es que si no tampoco hay manera. ¿Qué pasa? Que el elemento fundamental del proyecto encima le puede pasar que en un proceso un poco largo se modifique y entonces tienes que convencer a los demás que esa modifica que ha tenido es creíble. Bueno, o sea que muchas veces hay que atravesar la vida, no es más complicado que eso, pero ¿me entiendes? No hay fórmula. Crearte una identidad, tener tu voz, formarte. A mí me gusta mucho el tema de formarse, y hay que formarse. A tu manera, a lo mejor tú incluyes todo un tema botánico, el otro incluye un tema más cultural, hay otro que tiene unas raíces porque tiene una abuela fabulosa que se la lleva con él toda la vida, qué sé yo. Un arquitecto muy importante, que fue muy importante para mí joven cuando estudiábamos, él tenía una abuela que nos llevamos en su casa y ella se ponía con nosotros y forraba cajas de cerillas y hacía unas pasamenerías
y hacía cosas así de lana. Y esa abuela, yo creo que este es un gran ejemplo que tenía, no fue su madre, fue su abuela, Federico Soriano. Me acuerdo de su abuela, le tengo una simpatía inmensa. Yo no tenía ese tipo de abuela, cocinera buena en otras cosas. No sé explicarte, es que cada uno tiene que hacer oro de lo que es tu experiencia, ¿no? Pero hay que llenar la mochila de datos culturales, ¿eh? De tus datos culturales, eso es muy importante. Y luego no vas a discutir nunca con nadie, pero sí tienes que decir lo que piensas. Tú ya lo haces, tienes dos preguntas, ¿me entiendes? Y está muy bien, es simpática. A ver, si tuviera muchas, no, porque entonces se perdía, ¿no? Pero si tengo una de huevos y era sobre el mismo tema, o sea que te gustó al principio, que a mí también. Estamos en la misma película, a por ella. Y hago vuestro tiempo, ahora vamos para casa. Venga. Hola Patricia, gracias. Entiendo que México, como dijiste, no puede reducirse a un solo color, pero sí tu estancia aquí se transformará en un objeto o gesto de diseño, algo íntimo, táctil, muy perfecto. ¿Qué sería? A ver, yo creo que tenéis un dominio de la tierra, de ese tema tan importante, la tierra en el sentido de esa base de la arcilla. Eso a mí es un tema que a mí me gusta muchísimo, que ahora es bastante fácil porque se habla mucho. La Bienal estaba llena de proyectos de gente joven, creando un nuevo módulo o trabajándola en cualquier tecnología nueva, como reconduciéndose, ¿no? Y yo creo que vosotros esa arcilla, a mí me gusta mucho, desde siempre digo que incluso no me entendían esa, ¿por qué? Pues que se hace, me decían, es que la terracota hace un poco como Toscana, me decía en Milán. Os hablo de hace como 2 años. ¿Y por qué está en la terracota? Que se hacía como de casa de Toscana, de la campaña. Yo no estoy para nada en esa película, me entiendo. Vosotros tenéis grandes arquitectos, como decía Rocha, cuando os digo, nos estaban nominando Frida, o la Carrillo, o otro, tienen un dominio de todo lo que es la materia, no sé, también la piedra compactada, todos los temas, vosotros lo lleváis, y eso yo creo que está muy bien. Envidiable. ¿Cerramos? Sí. Pues muchísimas gracias, Patricia. Una flor que pasa de Pues agradezco muchísimo de parte de Local, de parte de la facultad, de parte de CIDI, acompañamiento a toda la gente que está presente, Carlos, Francisco, Enrico, gracias, Patricia, Alberto, ahí está, sí. A ver, mi marido Alberto, que muy importante en toda mi economía y lógica mental. Gracias, Alberto, y bueno, a todos buenas tardes.